Buen día. El objetivo de este video es realizar un recuento histórico del objeto la máquina de escribir. Hay que tener en cuenta que los objetos no solo cuentan con una forma, una estructura y unos materiales, ¿sí? No tiene solamente un componente material, sino que también tiene diferentes capas que se deben tener en cuenta. Estas son la geográfica, la social, la económica, la política y la tecnológica. Para poder entender el objeto el recuento histórico acerca de este, se van a tener como referente muchas fechas en las cuales se va a realizar un recuento de cada una de las capas para poder dar cuenta de cómo ha ido evolucionando la máquina de escribir. La patente realizada por Henry Mill en Inglaterra se titula Una máquina artificial o método para la impresionando o transcripción de las letras por separado o de forma progresiva, una tras otra, como en la escritura, en el que toda la escritura lo que puede ser absorbido en papel o pergamino tan pulcro y exacto como para no distinguir entre imprimir. Entonces, pues ahí se ve claramente cuál era la intención que se tenía. Pues estamos hablando de un siglo en el que pues no había mayor tecnología y mayor evolución en cuanto a la transcripción de la información, y pues todavía se manejaban mucho lo que eran las cartas hechas con pluma a mano, los manuscritos, todo eso porque pues no se tenía ninguna manera de, entre comillas, digitalizar la información, o pues no digitalizar, sino poder transcribirla sin tener que hacerlo con una pluma o escribiendo a mano. Entonces, en este sentido, pues se genera una evolución demasiado importante y este objeto genera un avance muy, muy, muy importante en lo que era la impresión o pues querer transcribir la información para que quedara en un papel o en un pergamino pues de manera exacta y de manera pulcra como lo dice en su misma patente. Pasaron muchos años hasta que en el año 1829 se genera una segunda patente en Estados Unidos por William Austin Bird. Esta patente la realiza el mismo presidente del momento, Andrew Jackson, y es importante tener en cuenta pues que esta patente se generó hacia un tipógrafo. Entonces los tipógrafos se consideraron en el momento se consideraron como un avance demasiado, demasiado importante para la evolución de la máquina de escribir, y pues se considera como uno de las bases y de los componentes más importantes para lo que luego va a ser la máquina de escribir. En el año 1833, más o menos por la misma época, en Francia, Xavier Progin genera otra patente de otro tipo de máquina de escribir, que es la que estamos viendo aquí en este momento. Y luego en el año 1843 se genera la patente de Charles Grover Thurber en Estados Unidos, la cual contaba con el primer rodillo horizontal. Entonces esa que contaba con un rodillo horizontal tenía una cierta variación con las anteriores, y era pues que ese rodillo iba llevando el papel a medida que se iba realizando la, la transcripción. em, y pues esto fue un avance bastante importante. Bueno, continuando con la segunda mitad del siglo XX, nos damos cuenta que en 1856 Giuseppe Ravizza, un italiano, patenta una máquina de escribir bastante peculiar que contaba con un brazo que servía para ir llevando la tipografía, es decir, para la realización de los textos. Bueno, lo importante en este sentido es cuando en 1870 y 1873 Rasmus Molling Hansen, en primera instancia en 1870, realiza la patente de una máquina de escribir que va a intentar comercializar por toda Europa. Luego en el 73 se genera la primera máquina de escribir incluida por Remington, que Remington es una persona demasiado importante en la evolución de la máquina de escribir, ya que él es el que logra eh, penetrar todo el mercado de Europa y masificar la venta de la máquina de escribir. Entonces, gracias a Remington es que la máquina de escribir llega realmente a toda Europa,
junto con la ayuda pues de lo que hizo Rasmus Molling Hansen, porque él también con su máquina de escribir logró comercializarla por muchas partes de Europa. Y pues Remington es tan importante para la evolución de la máquina de escribir que incluso existe una marca que duró después para el siglo XX, que se llamaba Remington, y contaba pues con todos los modelos y varios modelos que fueron sacando después de máquinas de escribir, porque Remington sacó muchos modelos como lo pueden estar viendo acá. Para el siglo XX ocurrieron avances tecnológicos bastante importantes que tuvieron referencia en el año 1920, principalmente en 1925, 61 y en los 80. Entonces en 1920 pues muchas máquinas de escribir mecánicas y manuales salen al mercado. Entonces en 1920 ya sale al mercado muchísima cantidad de modelos diferentes que se van a utilizar como máquinas de escribir. También es importante dar cuenta que en 1925 se generan las primeras máquinas de escribir electrónicas. Los primeros intentos los realiza James Smathers. James Smathers arranca con esta máquina de escribir que acá pueden ver, y pues lo que hace él es intentar volver eléctrico el uso de la máquina. Asimismo, IBM realiza la comercialización de uno de sus primeros modelos de máquina electrónica, que es este que pueden ver aquí. Para lo que es la segunda parte del siglo XX, es bastante importante dar cuenta de lo que pasó en 1961 y en los 80. En 1961, IBM comercializa el modelo de máquina de escribir Selectric. Este modelo, pues como pueden verlo aquí, buscaba, ya tenía un montón de características pues que lo hacían más tecnológico, y en la técnica y en su uso pues era eléctrico. Y cuando IBM realiza la comercialización de este producto, la realizan bajo un lema, y es que la descendencia de la vieja Remington es infinita. Entonces quieren mostrar una nueva forma o una nueva versión de la vieja Remington basada en la nueva tecnología que había en el momento. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque pues eso muestra cómo en el siglo XX, la segunda parte del siglo XX, ya se buscaba tener avances tecnológicos bastante importantes, y pues por eso es que hoy en día contamos con los computadores. En los años 80, hablando un poco del tema de los computadores, en el 81 se crea el IBM PC, en el 82 el Columbia Data Products, que es un clon del IBM PC, en el 83 el IBM XT, y en el 84 el Macintosh de Apple. En el 86 se crea el Compaq, y pues realmente todos esos modelos ya eran modelos de ya no máquinas de escribir, sino los primeros computadores, o los primeros ya procesadores de palabra eléctricos y digitalizados. Entonces, pues ya estos son los que anteceden a lo que posteriormente será el Office y pues los computadores que conocemos hoy en día. A manera de conclusión, me gustaría decir que realmente este tipo de inventos son los tipos de inventos que trascendieron en la humanidad, que no solo fueron importantes en el momento de su creación por los avances que se dieron, sino que siguieron siendo importantes para las diferentes sociedades del mundo, al punto que diferentes inventores de muchas partes del mundo fueron generando nuevas opciones y nuevas formas y nuevas estructuras, incluso nuevas tecnologías del objeto, al punto de llegar al computador. Y si entendemos lo que es el computador para la sociedad hoy en día, pues vamos a poder entender la trascendencia que tiene la máquina de escribir desde sus inicios hasta hoy.